sentimientos. Entonces, 3 son los pasos del discernimiento. Primero, analizar el origen. Segundo, si tiene causa, analizar mis pensamientos. Y tercero, analizar mis sentimientos. Al enemigo no le gusta que Dios nos consuele, pero como no puede evitarlo, porque Dios es el dueño, lo que hace es aprovecharse del momento que sigue a una consolación verdadera, para subirse al carro de la consolación y engañarnos, para proponernos sus sugerencias y nos hace creer que sus sugerencias también son de Dios. Y entonces ahí nos sentimos con derecho a aconsejar y hacernos elegir lo que Él quiere. Entonces tenemos que estar muy atentos y examinarnos antes de tomar una decisión. Si bien existen estas consolaciones sin causa, son bastante más frecuentes las consolaciones con causa, cuando hay algo que me hace consolarme. Es usual que tengamos más consolaciones con causa. El problema es que las consolaciones con causa ya no son necesariamente de Dios. Puede ser que sean también del mal espíritu. Entonces, ¿cómo yo sé? ¿Cómo puedo darme cuenta? Si la consolación es con causa, cuando hay algún motivo que produce que yo esté contento, sereno y en paz, entonces, dice Ignacio, con causa puede consolar a la persona tanto el bueno como el malo, pero por contrarios fines. El bueno me consuela para mi provecho, para que yo crezca y vaya cada vez mejor. O sea, el buen espíritu siempre nos consuela con causa para que crezcamos y sigamos adelante en nuestro compromiso, en nuestra entrega, en nuestra decisión de caminar por Dios. En cambio, el mal espíritu nos consuela para todo lo contrario, para procurar, a través de esa consolación, que vamos a ver que es falsa, yo elija separarme o alejarme o enfriarme del seguimiento a Dios, para desanimarme de seguir su camino, para que nos apartemos un poco de Él y no sigamos adelante. Ese es el propósito del mal espíritu. Entonces, como estas consolaciones pueden ser causadas ya sea por el bueno o por el malo, la única forma en que nosotros nos podemos dar cuenta es profundizando en el discernimiento. Yo tengo que poder distinguir entonces, cuando yo soy una consolación con causa, quién me la produce, si el bueno o el malo. Entonces, cuando tengamos una consolación con causa, antes de tomar una decisión, examinemos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Ya sabemos que nuestros pensamientos y sentimientos son generados por mis consolaciones o mis desolaciones. El mal espíritu me va a mover a una desolación, a una falsa consolación, para sembrarnos pensamientos que no son nuestros y hacerme creer que son míos. Por ejemplo, me puede sembrar dudas, temores, placeres aparentes, para que yo crea que eso es mío y tome una decisión equivocada. Entonces, tenemos que distinguir, cuando yo tengo pues esta consolación con causa, tengo que distinguir entre el bueno y el malo. Y tengo que examinar mis pensamientos y mis sentimientos. Entonces vamos a ver primero cómo examinamos los pensamientos. El mal espíritu interviene en mi pensar con falsos razonamientos. Esa es la estrategia que va a seguir. Hemos visto que tanto el bueno como el malo intervienen en mis pensamientos. Dijimos que había 3 pensamientos en mí. El mío propio, cuando yo quiero y decido pensar en algo, pero a veces los pensamientos me los siembra el bueno o a veces los pensamientos me los siembra el malo. Y el malo los siembra para que yo crea que son míos
y elija lo que Él quiere. Entonces, para que yo elija, Él me va a tener que crear una falsa consolación. Me va a hacer creer que estoy en consolación para que entonces yo elija lo que me separa de Dios. ¿Cómo lo hace? Cuando tenemos una falsa consolación, el mentiroso se hace pasar por bueno. El mal espíritu se hace pasar como si fuese buen espíritu. Se disfraza, se transforma, se oculta detrás de una máscara buena. Nos dice Ignacio en su regla: es propio del mal espíritu que se aparece como ángel bueno. Fíjense, el malo se aparece como ángel bueno para entrar en la persona devota y salirse con la suya. Es decir, ¿cómo lo hace? Comienza trayendo en mí pensamientos buenos y rectos como yo los tendría, porque soy una persona que está en el tercer nivel que quiere seguir avanzando. Pero poco a poco, dice, procura salirse con la suya y hacerme elegir lo que me separa de Dios. Se presenta nuestra reflexión como ángel de luz, dice Ignacio. La palabra que usa es una palabra latina que es sub angelo lucis, con apariencia de ángel de luz, bajo la apariencia de un ángel de luz, como si fuese bueno, para que yo crea que es Dios el que me está guiando y lo siga. Lo que sucede es que aquel que está en el camino del seguimiento y busca ser un mejor colaborador del Señor, suele tener pensamientos buenos. O sea, aquel que quiere seguir en el camino del Señor busca ser correcto, busca ser justo, busca ser honesto y suele tener pensamientos buenos, como cualquiera que quiera seguir al Señor los debería tener. Entonces, ¿cómo hace el malo para interferir en esos pensamientos? Me propone inicialmente pensamientos correctos, de verdad, de justicia, como usualmente los tendríamos, dice Ignacio. Pero poco a poco, en el desarrollo de mi reflexión, en la lógica que sigo, se infiltra con alguna premisa falsa, con alguna cosa que no es exactamente correcta, y filtra sus pensamientos encubiertos y falsos, para que yo termine decidiendo lo que él quiere y elija mal. Por ejemplo, he descuidado mi vida espiritual. No rezo o le dedico un poco tiempo a la oración, y entonces yo me pongo a pensar que no, que debería pues mejorar mi vida espiritual, y eso es bueno. Todos diríamos, mira, tu pensamiento está bien si tú quieres mejorar tu vida espiritual. Pero inmediatamente el enemigo me dice, pero no solamente debes mejorar, sino que debes rezar mucho más. Y como has abandonado tanto tiempo la oración, decide rezar 5 horas diarias. Eso ya es del mal espíritu. Porque ¿qué va a pasar? Si yo decido rezar 5 horas diarias, de repente rezo un día, 5 horas, 2 días, 5 horas diarias y después no vuelvo a rezar más en mi vida. Entonces él me ha ganado. O sea, me ha hecho pensar a través de un pensamiento bueno, me ha exagerado la cosa, ha intervenido y me ha exagerado para que yo diga, y además lo creo. Además me convenzo que efectivamente tengo que rezar mucho más. Pero a tal punto que el resultado final ya no es de Dios. Porque a tal punto me convence que digo, mira, sí, pues elijo rezar, pero a los 3 días digo, mira, aquí se acabó, ya no rezo más. O sea, finalmente mi decisión la he tomado engañado por una sugerencia que parece buena, pero que no es de Dios. ¿Cómo lo podemos descubrir? ¿Cómo nos damos cuenta que nos engaña? Eso es lo que tenemos que hacer en el discernimiento. Dice Ignacio, tenemos que prestar atención entonces a la lógica que hemos seguido. Si la lógica, Ignacio dirá, si el discurso de nuestros pensamientos lo analizamos, nos vamos a poder dar cuenta. Y él dice, debemos prestar mucha atención al discurso de nuestros pensamientos, mirando cómo empezaron. Empezaron bien porque empezaron diciendo, mira, yo tengo que decidir rezar más. ¿Cómo continuaron? Pensando que de repente
tendría que rezar hasta 5 horas, porque como he abandonado tanto. ¿Y cómo terminaron? No rezando. O sea que mi pensamiento finalmente, que parecía bueno y justo, me ha llevado a mí a cancelar y anular mis buenos propósitos. Entonces dice Ignacio, si el principio, el medio y el fin es todo bueno, entonces es el buen espíritu. Entonces elijamos, porque esa consolación que yo tengo es verdadera consolación y me está guiando Dios. Entonces tomemos decisiones en esos momentos. Solo si todo el discurso del pensamiento es bueno, es de Dios. Pero, dice, si el pensamiento que tenemos termina en alguna cosa mala o desviada o menos buena de aquello que yo tenía pensado hacer, o la debilita, o la inquieta, o la turba, quitándole la paz, la tranquilidad y quietud que antes tenía, es una clara señal, dice Ignacio, que ese pensamiento no es de Dios, es del mal espíritu, que es enemigo de que elijamos las cosas que nos acercan a Dios. En conclusión, si toda la lógica de los pensamientos que tenemos es buena desde el principio hasta la conclusión, entonces el pensamiento es del buen espíritu y estamos en una consolación verdadera. Pero si los pensamientos que tenemos comienzan bien y en algún momento en el camino se desvían por medio de una falsa argumentación y terminan mal, entonces ese pensamiento es del mal espíritu. Y terminar mal significa cuando yo me alejo de la sintonía de Dios, si dejo lo bueno que tenía propuesto hacer y me desoriento. Pero tenemos que ser sumamente atentos, ¿no? Recordemos que el fin nunca justifica los medios. El fin nunca justifica los medios. ¿Pero qué nos va a hacer creer el mal espíritu? Que el fin sí justifica los medios. Entonces, un pensamiento del mal espíritu es el fin justifica los medios. Y eso va contra Dios. Va claramente contra Dios. Porque si el inicio del razonamiento es bueno, como suele suceder en las personas rectas, los medios necesariamente tienen que armonizar con el fin. De lo contrario, la lógica de nuestro pensamiento es equivocada. Estamos siendo guiados por el mal espíritu. Por ejemplo, yo deseo una sociedad justa, una sociedad pacífica, una sociedad en donde no hayan exclusiones. Eso es bueno. Uno puede decir, bueno, eso es un pensamiento que nace bien. Pero también digo, pero soy consciente que hay algunos que causan diferencias y exclusiones. Entonces, si quiero encontrar la paz y hay algunos que me la impiden, hay que eliminarlos. Claro, esa conclusión ya no es de Dios. Ya no es de Dios. ¿Cómo yo puedo buscar una sociedad de paz eliminando a los que no la ven como yo? Pero el mal espíritu nos va a hacer creer que es bueno eso. Entonces, mientras que el mundo dice que el fin sí justifica los medios, el cristianismo dice que no. El fin no justifica los medios porque para que sea todo de Dios, principio, medio y fin, tiene que ser todo bueno. Dios te bendiga, mi buen amigo, que la paz y el amor reinen en tu camino.
Entonces, si nuestra reflexión termina mal o no tan bien como al inicio, o si en el transcurso de nuestro pensamiento hay signos de inquietud, de turbación, de miedo, de duda, y se pierde nuestra consolación primera, es clara señal que esto es del mal espíritu y no podemos seguir con sus sugerencias. Les pongo un par de ejemplos para que ustedes vean cómo nos engaña a través de nuestros pensamientos y no nos damos cuenta. Les podemos hacer caso. Yo tengo un gran amigo que estuvo como 15 años con su enamorada y no se terminaba de casar nunca. Entonces todos nosotros habíamos ya perdido la esperanza de que se casase. Entonces un día vienen a verme, la pareja, los dos, a contarme que habían decidido casarse. Oye, pues realmente estaban contentos, por supuesto que yo estaba contento, entonces dice, esto hay que celebrarlo. Y nos fuimos a comer una pizza, y en la pizza me contaron, mira, hemos decidido casarnos 6 meses después, pero queremos que sea una cosa bastante reservada, porque claro, a nuestra edad ya no quisiéramos hacer mucha cosa, queremos que tú nos cases, fijamos la fecha, realmente fue sumamente agradable, había consolación. Mi amigo conoce las reglas de discernimiento, sabe muy bien, está metido en esto. Y esto fue en junio, ellos se casan en diciembre, hacia fines de diciembre, y más o menos como el 21 de diciembre, miren cómo funciona el mal espíritu. El 21 de diciembre me llama y me dice, sabes que no me caso. Oye, pero ¿cómo no te vas a casar? Miren, la lógica es que estoy en desolación. Y en desolación no hay que tomar decisiones. Entonces, claro, yo le digo, mira, ahora estás en desolación, ahora no debes tomar decisiones, pero cuando las tomaste, estabas en consolación. Así es que yo te caso. Porque esto, lo que tú me estás diciendo, es del mal espíritu. Lo que pasa es que detrás entonces hay miedo, hay dudas, hay turbación, y cancela una correcta decisión. No podemos nosotros decidir por el miedo o por la duda, por la turbación, porque estamos siendo guiados por el mal espíritu. Pero ese tipo de pensamientos los tenemos constantemente y nos creemos los falsos argumentos que usan. Les pongo otro ejemplo. Un señor, cuando empieza a descubrir el camino del Señor, que es realmente extraordinario, se entusiasma. Bueno, el Señor es casado, con hijos, y entonces va avanzando y dice, oye, pues esto es realmente extraordinario. ¿Cómo me lo he perdido antes? Y entonces viene y me dice, ¿sabes qué? Estoy pensando que yo tengo que entrar a un monasterio. Oye, le dije, pero tú estás casado. Bueno, me dice, pero esto es mejor. Esto es mejor que... Entonces le dije, mira, acá hay mal espíritu. Porque tu decisión primera es tu familia. Tu decisión es tu matrimonio. Tú tienes hijos, tú tienes que cuidarlos. Esta idea que parece buena, lo que está haciendo es romper tu matrimonio. Está yendo contra tu primera decisión, que fue bien tomada. Así es que no le hagas caso. Porque tú en este momento estás siendo guiado por el mal espíritu. Bueno, pues estos son un par de ejemplos muy sencillos, pero para que ustedes vean cómo en nuestros pensamientos y a la hora de tomar decisiones se infiltra el mal espíritu y nos hace creer que nuestro argumento es bueno, además. O sea, nos creemos que es bueno y no analizamos que hay engaño y cómo lo que al principio es una afirmación correcta termina mal. En conclusión, tenemos nosotros que examinar nuestros pensamientos, porque si no los examinamos, muy fácilmente les vamos a dar curso y vamos a tomar decisiones que nos malogran la vida. Decisiones que parecen buenas, pero que finalmente nos están malogrando la vida. ¿Y qué hacer cuando descubrimos que efectivamente nos han engañado? ¿Qué hacer cuando descubrimos que el enemigo ha torcido mis pensamientos y me ha llevado a decidir lo que realmente me separa de Dios? Ignacio dice que cuando el enemigo de nuestra naturaleza fuese descubierto, fuese sentido, y se le conozca su senda tortuosa, el texto original dice su cola serpentina, ¿no? Como la de serpiente, que no va directo, sino va
torcido, cuando se le conozca su cola serpentina y el mal fin al que nos conduce, mucho ayuda que la persona que fue tentada por él mire el desarrollo de sus pensamientos. ¿Cómo fue el principio de ellos? Y cómo poco a poco el enemigo procuró hacerlas descender de la consolación que tenía hasta traerla a su intención depravada. ¿Para qué, dice Ignacio? Para que, conocido como él nos engaña, nos cuidemos en adelante. Pero siempre nos va a engañar. Entonces no podemos darle curso así nomás automáticamente a nuestros pensamientos, porque podemos en realidad hacer mucho daño en las decisiones que tomamos. Entonces, si descubrimos su cola serpentina y cómo nos ha hecho pasar de estar consolados a una desolación, conviene fijarnos cómo lo ha hecho. Démonos cuenta cómo fue capaz de alterar nuestros pensamientos y cómo filtró un pensamiento que finalmente hace que todo mi argumento termine mal. Para que en adelante nosotros nos examinemos con más cuidado y elijamos mejor. Con esto les he explicado el segundo paso, ¿no? El primero paso fue mirar el origen, examinar el origen, si era con causa o sin causa. El segundo paso es examinar los pensamientos. Por último, Ignacio nos dice, examine también sus sentimientos. Examinar nuestros sentimientos, lo que sentimos, es mucho más difícil que examinar nuestros pensamientos, porque es difícil describirlos. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos los sentimos, no los produzco a voluntad. Entonces, o los tengo o no los tengo. El hecho es que tanto el bueno como el malo también usan de mis sentimientos para hacernos elegir lo que ellos quieren. Entonces, tenemos que examinarnos también cómo estamos sintiendo. Como es difícil, Ignacio nos presenta una imagen para que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Porque describirlo es muy difícil. Y nos dice que cuando tanto el bueno como el malo nos tocan, generan sentimientos que van en concordancia con nuestro corazón. Dice la regla, ¿no? A los que van mejorando cada vez más, a los que van de bien en mejor, a los que van queriendo colaborar y seguir al Señor, a los buenos, digamos. El bueno los toca dulce, leve, suavemente, como gota de agua que entre una esponja. Esa es la imagen que usa, ¿no? O sea, el bueno, cuando yo camino hacia Dios, el bueno, cuando me toca como una gota que entra sobre esponja. Mientras que el malo, cuando yo camino hacia Dios, me toca agudamente, con sonido e inquietud, como cuando la gota cae sobre piedra. Entonces hay una desarmonía, una desazón. En cambio, cuando yo estoy de mal en peor, cuando voy de pecado en pecado, los espíritus actúan de modo contrario. El bueno me toca como gota sobre piedra, porque no hay armonía, y el malo me toca como gota sobre esponja. Entonces, así lo siento, ¿no? La causa de esto, dice Ignacio, es la disposición de la persona. ¿En qué estado, etapa espiritual nos encontramos? Si la persona, si su disposición es semejante a la del bueno, me tocará como gota sobre esponja. Pero si mi disposición es semejante a la del malo, el bueno me tocará como gota sobre piedra. Con sonido, dice, con estrépito, perceptiblemente. Cuando es semejante, entra como en puertas abiertas, dice, como en su casa. Cuando es disímil, entra con sonido y con inquietud. Si nuestro corazón entonces está orientado hacia Dios, el bueno se siente como en casa y en consecuencia lo sentimos agradablemente.
Si estamos orientados hacia Dios, el malo no podrá entrar en armonía con nosotros. No se sentirá en casa. Y cuando nos mueva, nos toque el corazón, nos producirá disonancia, inquietud, como un sentimiento desafinado, como gota sobre piedra. En cambio, si nuestro corazón está desorientado, si está caminando de mal en peor, si las cosas de Dios las estoy dejando de lado, entonces el bueno se va a sentir fuera de lugar, ya no se va a sentir en casa. Y cuando me toque el alma lo hará sin armonía, con sonido o inquietud, como gota sobre piedra. En cambio el malo, cuando yo estoy de pecado en pecado, se va a sentir en casa y me va a tocar el alma como gota sobre esponja. Entonces hay que seguir las sugerencias de nuestros sentimientos cuando sintamos armonía con las cosas de Dios. Hemos visto que hay dos fuerzas espirituales que actúan en mí: el bueno y el mal espíritu. Ambos producen en mi corazón movimientos espirituales, me mueven el alma, tanto el bueno como el malo. El bueno me mueve en verdadera consolación, es decir, me da alegría verdadera, paz, bienestar, tranquilidad, aceptación. El malo, en cambio, me da falsa consolación, que yo creo que es verdadera. Aparentemente siento alegría, aparentemente siento tranquilidad, pero es fugaz, rápida, pasa, y al final me quedo vacío. Eso es una falsa consolación. El bueno también me da desolación cuando yo estoy de mal en peor. Me remuerde la conciencia, porque quiere que cambie. El malo, en cambio, me da verdadera desolación, porque el malo quiere que me quede en lo que estoy haciendo. Y me produce tristeza, inquietud, malestar, temor y rechazo. ¿Y cómo lo hace? A través de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Entonces, el bueno siempre me da pensamientos claros, positivos, transparentes, y nos va a producir sentimientos de unidad, de construcción, de paz, de alegría, de contento. El mal espíritu, en cambio, me va a producir también pensamientos, pero los suyos, pensamientos destructivos, pensamientos que desunen, pensamientos de crítica, de malestar, incomodidad con los demás, no me va a provocar el estar con otros, los voy a criticar. Todo eso viene cuando estoy en desolación. Y los pensamientos que me genera el mal espíritu son de pesimismo, de miedo, de dudas, temores, desprecios, yo descalifico a las personas, etc., ¿no? Entonces ese es un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Finalmente, la Escritura nos recuerda que el malo siempre está acechándonos, constantemente. Lo hace en todo momento, aunque pareciera que no. Dice la primera carta de Pedro, sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. Siempre va a estar detrás de nosotros. Y siempre va a intentar interferir en nuestros pensamientos y sentimientos para hacernos elegir lo que no es de Dios. O para hacernos desviar a otros. A través de mis sugerencias, desvío a otros de los caminos de Dios. Entonces debemos estar permanentemente alertas, atentos, vigilantes y discernir los movimientos que tenemos y los pensamientos que se generan y los sentimientos. ¿Por qué? Porque basta una pequeña rendija para que se meta el mal espíritu. Basta una pequeña rendija. Se cuele y nos complique la vida. Entonces hay que estar atentos, dice Pedro, ¿no? Por último, tomar en cuenta que el malo es fuerte y que no debemos menospreciarlo. A veces creemos que nosotros no la podemos, pensando que fácilmente podremos vencerlo. Pero vencer al mal espíritu supone una fuerte lucha,
porque los pensamientos son recurrentes e insistentes y nos machacan y finalmente nos convencen. Jesús tiene una frase que está en Lucas que le dice a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder para cribarte como trigo, para remecerte como trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y cuando lo hayas vencido, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, el enemigo nos va a querer siempre y lo va a hacer y no nos vamos a dar cuenta, porque lo hace con tal sutileza, con tal mentira, con tal engaño, que no nos vamos a dar cuenta. Entonces recordemos que cuando acogemos y dejamos anidar en nosotros pensamientos del mal espíritu, se puede generar en nosotros una bola de nieve destructiva y podemos hacer muchísimo daño.